OVA 1. La saga de la revelación. El humano más poderoso del universo. Una semana antes del regreso a Kuo. Se encontraba en un departamento del continente de América, a un castaño, que se encontraba acostado en su cama, mirando fijamente a un bebé, quien también miraba al castaño y bebía leche de su biberón. Pero a pesar de ver al bebé, él estaba perdido en sus pensamientos, donde podía verse una mirada seria, pero ocultaba en sus ojos tristeza. Ya llevo más de 8 meses desde mi primer encuentro con él, pensó Issei. Me pregunto si habré tomado la mejor decisión. 8 meses antes. En un lugar oscuro rodeado de esferas de color blanco se veía a un castaño que estaba arrodillado que gritaba y mentaba a una de las esferas blancas. ¿Por qué? ¿Por qué? Derrama lágrimas a mares mientras lloraba sin darse cuenta que había una persona que caminaba hacia el castaño, con un semblante de desinterés, mientras tenía sus manos en su suéter. Vaya. ¿Tú por qué te lamentas? Preguntó el pelinegro, mientras que el castaño volteó a ver en dirección de Do.
respuesta de su compañero y miro enojado al pelinegro. Aunque no lo creas, me lo vas a agradecer. Ahora ven y observa, mirando fijamente la esfera, sin tomarle importancia a la reacción del castaño. Se podía ver una ciudad destrozada y en el cielo se escuchaban golpes, pero cada golpe venía con una tormenta, como si la causa por el cual causaba la acción, se encontrara en el cielo. Creo que comenzaré presentándome. Me llamo Axel, yo era un niño normal, en una familia promedio normal, tenía hermanos y mis padres juntos, a la edad de 8 años vi de cerca un conflicto, eran dos seres peleando en el cielo, solo veíamos los efectos del conflicto, en un momento de la pelea uno de los dos seres que portaba una máscara negra, le dio un golpe en la mandíbula, haciendo caer a su contrincante. El ser enmascarado solo se reía de su oponente herido y se empezó a alejarse. Yo era la única persona cerca del lugar y me acerqué al ser que habían derribado. Al verlo de cerca me sorprendí. Vi a un joven de 14 años, igual a mí, era como ver una versión adolescente de mí mismo. Él me miró y solo me dijo, ayúdame y yo puedo ayudarte. Le tenía miedo, pero solo le dije, ¿cómo puedo ayudarte? Dame tu mano. Tú y yo no uniremos en un solo individuo. Con temor acerqué mi mano y la uní con la suya, una luz iluminó el lugar, cuando se disipase la luz ya había desaparecido, me sorprendí y busqué con la mirada pero no lo encontré, hasta que empecé a escuchar esa voz en mi mente la cual me decía, cálmate chico. Yo estoy unido a tu cuerpo. ¿Qué? ¿Por qué? Luego te explicaré, ahora vamos por ese bastardo, habló el ser dentro de la mente del pelinegro. Después de unirnos, nos enfrascamos en una batalla con el enmascarado, sin darme cuenta me metí en una batalla donde que en ocasiones me arrepiento hoy en día. No le pudimos ganar, escapó, desde eso el ser con el que me uní se presentó, su nombre era Grudus, provenía de una raza antigua casi extinta, conocida en el universo, como la raza de llegada de los dioses, era una raza que tenía una habilidad particular. ¿Qué habilidad? Preguntó Issei, mientras veía los recuerdos de lo que contaba. Ellos tenían la habilidad de copiar y agregar las habilidades de cualquier ser, sin importar quién fuera, y no solo eso, ellos no tenían las debilidades de los seres que copiaban, eso sorprendió al castaño por esa habilidad. ¿Pero cómo? Preguntó el castaño. Es sencillo, es como un rastreador, el rango que yo tenga dependerá de mi poder, entre más poder tenga mayor es el terreno que podemos abarcar y no es necesario que yo tenga que ver la habilidad, pero sí debo de ver la técnica que copio, habló el pelinegro, dejando atónico al castaño. Después de un mes de habernos unido por ciertas circunstancias fui al pasado, durante mi viaje al pasado conocí seres que no te imaginas, humanos con habilidades que humillarían a cualquier familia de los pilares del inframundo, también durante mi viaje conocí a humanos que fueron mis maestros, con ellos aprendí los estilos de peleas, y cómo debía de perfeccionarlos y hacerlos míos. Espera, ¿es en serio? No puedo creer que existan humanos con habilidades que puedan superar a demonios, ángeles y caídos. Habló sorprendido el castaño. Sí, solo para que te des una idea, hay humanos que tienen una regeneración mucho mejor que el que tienen los Fenex. Después que regresé a ese viaje al pasado que duró alrededor de 70 años, en mis últimos años antes de regresar a mi época, empecé a ser un héroe. ¿Por qué no me contaste qué hiciste durante el tiempo que estuviste en ese tiempo? Preguntó Issei un poco extrañado, al ver al pelinegro. Yo hice muchas cosas malas durante ese tiempo, que me gustaría cambiar. Pero no puedo, esa es la razón de que no me gusta hablar de eso. Conocí a muchos aliados, pero también obtuve enemigos muy fuertes que en un cierto punto de mi vida fuimos compañeros. De acuerdo, ya no quiso hablar más del tema ya que lo veía con un semblante serio, pero podía sentir que en su interior había tristeza. Después de regresar de ese viaje en el tiempo seguí siendo un héroe. Me enfrenté con enemigos que eran capaces de destruir y aniquilar a la humanidad. Y había ocasiones en los que yo peleé junto a otros héroes, o yo peleaba solo, aunque era la mayor parte. Había enemigos que eran de otros planetas, con quienes me enfrenté. Así seguí hasta mis 14 años físicos, cuando conocí a 6 personas con los que formé un equipo, y aún actualmente seguimos siendo. Ellos eran Lau, Ernest, Noé, Hox, Dan y Gap. La primera vez que estuvimos de frente no fue algo bueno, ¿por qué? Preguntó Issei mientras que Axel tenía un tic en su ceja mientras ponía una sonrisa. La primera vez que nos juntamos y supimos de quién era quién. Nos enfrascamos en una batalla, solo para que te sorprendas, nosotros estudiábamos juntos en la misma escuela y para el colmo también compartíamos el mismo grupo.
Issei solo vio en los recuerdos del peli negro el conflicto entre los 7. Esta es la primera misión, fue con lo sobrenatural, y también fue la primera vez que tanto héroes y villanos nos unimos a una causa. ¿Qué fue lo que causó lo sobrenatural para que se unieran con sus enemigos? Preguntó Issei. Suspiro, ¿te acuerdas de la batalla de las 3 facciones? En varios. No. En la gran parte de todas las versiones que he visto. Siempre fue una guerra entre ángeles, caídos y demonios, siempre fueron ellos, pero en mi mundo hubo una 4ª facción de improvistos que entró. Fue conocido como la facción de los humanos. Ellos llevaron su guerra en la tierra en vez de su propio terreno, lo llevaron donde gente inocente, que desconocía sobre ese tema, sufrieron. Nos enteramos cuando vimos el cuerpo de varios seres con alas. 2 hechiceros llamado Destino y Doctor Strange, quienes sabían de lo sobrenatural, nos comentaron sobre el conflicto. Nunca supe por qué fue la guerra, y a pesar que yo sabía de magia nunca me inculqué sobre ese tipo de temas, siempre lo tomé sin importancia, pero desde la primera aparición de ellos entrené más. Esa fue la razón por la cual nos unimos, aunque no creas. Nosotros nos enfrentamos con varios guerreros de las 3 facciones, aún me acuerdo, los jinetes del apocalipsis, a los 7 pecados también nos enfrentamos con líderes de casas importantes del inframundo, pero nunca olvidaré el primer enfrentamiento que tuve. Preguntó la primera vez que me enfrenté con Dios, déjame decir que me partió la madre. No pude hacer nada, mucho menos con sus serafines, e igual que las otras 2 facciones no pudimos con su Maus o los Cadres, nos hicieron mierda. Me acuerdo que me salvaron de morir Rogers y chico de color verde que se transformaba en animales, pero antes de desmayarme por completo pude ver ira, frustración y ningún rastro de remordimiento en Dios. Yo tuve sentimientos encontrados, entre ellos tristeza y decepción. Todos los que impartían en un arte de combate, hablaban de Dios. Cada uno me vio y me decían que me faltaba fe, pero después de ver esto tuve que cambiar mi pensamiento. Me volví frío con esos seres. Duró la guerra 7 meses más y déjame decirte que en el último encuentro los caídos se retiraron. Y los que estábamos en el combate éramos los 7, los compañeros que se emocionaron al principio. 3 de 4 Maus, entre ellos Lucifer, Dios acompañado de 2 serafines, solo reconocía a uno, quien era Uriel. Después de un par de horas de combate solo quedábamos 2 representantes de los humanos, entre ellos yo y Ernest, de los demonios Lucifer y Dios. Yo me enfrenté con Lucifer mientras que Ernest se enfrentaba a Dios. El plan era simple: derrotar primero a Lucifer y después, entre los 2, enfrentar a Dios. Durante el enfrentamiento Lucifer me partió la cara, casi no podía darle un golpe hasta que... ¿Qué sucedió? Preguntó Issei. Yo tenía una relación con una mujer quien también era una hechicera, se llamaba Brady. Ella se acercó al conflicto donde nos encontrábamos los 4, cambió a un semblante triste. Ella, por querer ayudarme, atacó a Lucifer, pero a él no le afectó el ataque y atacó a mi mujer. Sentí cólera ante eso y mi cuerpo empezó a desprender una energía muy peculiar, pero más fue mi asombro fue que de mi espalda salieron 2 pares de alas. Era lo que se veía en la esfera Issei, no podía creerlo. Esas alas son, interrumpido, metálicas. Con mi nuevo poder le hice frente a Lucifer, donde yo le atravesé el pecho. Después de ver caer su cuerpo vi donde estaba peleando Ernest, lo vi en el suelo inconsciente, así que me enfrenté a Dios y esa fue la segunda vez que nos enfrentamos y la última. Déjame decirte que me ganó en ese momento. A pesar de tener ese nuevo poder, me ganó, pero era más mi enojo por querer terminar esta guerra que decidí seguir hasta morir. Así estuvimos por varias horas, pero en un momento de la pelea perdí el nuevo poder, que solo me permitía aguantar más la batalla. Yo en el suelo. Me dijo que nunca tuvimos que habernos metido en una guerra que solo era de ellos. Yo le respondí que se volvió nuestra guerra al haber atacado a los humanos. Yo con ira no me rendí, seguí, no me detuve y de un momento de impulso empieza a reír Axel. Obtuve una transformación que me permitió derrotar a Dios. Esta transformación provenía de mi ira. Mi cuerpo tuve leves cambios, el aumento de cabello, como el cambio de color rojo sangre. De mi cuerpo empezaron a salir rayas de color rojo, así como mis ojos se volvieron negros. Por eso pude seguir en el combate y ganar. Aún me acuerdo lo último que le dije. Se supone que tú nos proteges. Nos ves como tus hijos. Pero ahora yo soy quien te va a matar. Issei no podía creer lo que decía. En una dimensión su vida pasada mató a Dios, no podía pensar concretamente. Así es, Issei, yo maté a Dios. Después de lo sucedido hicimos creer a la humanidad que fuimos invadidos por seres parecidos a humanos con alas que provenían de otro planeta. No dudaron, después de todo había héroes que los seres humanos sabían que no eran de la Tierra, por eso nos creyeron. Esa fue la primera vez que conocí a lo sobrenatural.
Pasaron después 30 años donde me enfrenté a otros dioses. Pero ya no eran de la Tierra, eran de otros planetas, o eran dioses que tenían la fuerza de destruir una galaxia o varias, las razones de su ataque. Era simple, saber que un mortal derrotó a un dios sin importar quién fuese para ellos fue un insulto, pero gracias a ello aumentó mi poder. También conocía seres que no eran dioses pero eran capaces de derrotar a los dioses. ¿En serio? ¿Existen seres como ellos? El Castañel estaba aterrado, no podía creer lo que le decían, eso sí fue algo que no esperaba encontrar, seres que superaban con facilidad a dioses y seres de este planeta. Sí, hay seres mucho más poderosos e increíbles de los que crees, respondió el pelinegro. Con el último que quien me enfrente, antes de reencarnar, podía destruir 20 universos con su máximo poder. Pero continuando con la historia, después de todo lo vivido hasta este momento él volvió a aparecer. El hombre de la máscara, regresó. Y déjame decirte que nos humilló, no le pedimos hacer nada, lo único que conseguimos en aquella batalla con él fueron dos cosas. El primero, nos rompió la cara. Y eso que éramos 7 contra él esta vez, y la segunda fue que él nos dijo sobre quién eso que era. Era un guerrero que resguardaba a un dios superior, pero no de cualquier dios, era el creador de los 130 universos. También nos dijo que solo jugó con nosotros aquella vez, cuando Drugu y yo nos unimos, solamente nos dijo que nos vio intervente, a la raza extienda que decían ser llegados a los dioses, pero más se interesó al ver que me había unido con un humano como Diego, se fue. Volvió a desaparecer de nuevo, nos enojamos. Pero antes de desaparecer nos dijo que espera que aún viva a lo que viene, y puede ser que en unos años nos volvamos a ver de nuevo como hoy. Ahí tomé la decisión de hacer un conjuro que me permitiera reencarnar. Era una contramedida, ya que el conjuro servía para que la persona que reencarnara, pudiera recobrar sus recuerdos como sus poderes, pero solo lo recordarían cuando el mundo esté en peligro o lo necesitaran. Era un conjuro de uno de los libros antiguos de mi esposa. Así fue como yo reencarné, y en Elisei de mi mundo creo que no es necesario contarte esta parte, ya que supongo conociste a Reinaré, Cocabiel, Loki, hasta el mismo Triexa. El castaño solo asentía melancolía. 3 años después de eso las facciones me traicionaron, Rías y las demás tenían un amoríos con otros demonios a mis espaldas. Los líderes me vieron peligro porque en la pelea contra el Triexa me vieron pelear de tú a tú con el Dra y me traicionó también. Ninguna facción me apoyó, les valió. Cuando ya me quitaron el poder del dragón Gales me dijeron que Valía iba a hacer el nuevo pináculo de las facciones y que tendrá el poder de ambos dragones celestiales. Las chicas que según me amaban se fueron con él, me dolió como nunca. Pero la que más me dolió fue, interrumpido. Irina, habló el castaño. Sí, se suponía que ella era mi amiga de la niñez y me traicionó cuando me iban a matar. Sentí frustración e impotencia. En ese momento recobré mis recuerdos y mis poderes. Lo malo es que mi fuerza y MK poder completo tardaría unas horas en recuperar. Solo me acuerdo que le di un disparo con mi visión de calor en los ojos a Sir Seth Gremor y habló con burla. Me dio la oportunidad de escapar corriendo. Después de todo podía ocupar varias habilidades de otros héroes. Regresé al mundo humano donde me escondí y tuve ayuda de varios héroes. A uno a quien le agradezco fue a Tony. 3 días después de lo ocurrido, me contacté con mi equipo y les conté lo ocurrido. Ellos me dijeron que si quería, podíamos ir a destruir todas las facciones. Después de todo, ¿quién me ganaría de todos ellos? El castaño no dijo nada, ya que él vio los recuerdos y él mismo supo que si él quería podía destruir muy fácil a todo lo sobrenatural. Pero no lo hice. Regresé con mi esposa, con quien tuve un hijo. Después de un año de lo sucedido, la Tierra fue invadida, pero no solo fue invadido la Tierra sino también el mundo sobrenatural. Nosotros no intervenimos de ningún bando al principio. Vimos cómo actuaban ambos bandos. Yo esperaba que las facciones ganaran y ayudaran a los humanos, pero cambia su expresión y tono a uno burla. Pero ninguna facción pudo con la invasión y para el colmo ninguna facción se apoyaba, mientras que la sí logró, era más que un caballero que tuvo experiencia en invasión de seres de otros planetas. El único ser sobrenatural que nos dio la espalda fue Thor. Después me enteré por él mismo que se fue de Asgard por la traición que le hicieron al Sekiruante. Nota: Thor no sabía que Axel era Issei. Los humanos supieron cómo manejar la crisis, pero salió a relucir lo bueno de la humanidad como también lo malo y avaricia de lo sobrenatural. Nosotros ayudamos a los humanos. Después de eso las facciones se miraban con odio, pero le echaron el ojo los héroes y querían hacer una alianza con nosotros. Creo que será mejor terminar todo esto aquí, Issei, habló el pelinegro, mientras miraba a Castaño y ponía una sonrisa. No, ¿qué pasó en esa reunión? Habló Issei.
Suspiro, de acuerdo, fue el inicio de la guerra, habló el pelinegro, dejando al castaño en shock. Continuará. Aquí termina el capítulo de Loba y la integración de Axel, y cómo fue la integración de su historia hasta ahorita. Sé que hay varios detalles que no especifica de su vida, pero solo puse lo importante ya que si hiciera toda la historia de él, tendría que hacer una historia aparte y luego integrar lo de DXD después para que fuera más específico. Espero les guste. Estas ovas serán la revelación de Issei que hizo para tomar la decisión de tener una familia. Axel tendrá mucho que ver en la decisión que tome. También se contará la historia del amigo. Espero les guste. Eilman fuera.